Hola a todos, sé que todos echamos muchísimo de menos Succession y no es para menos porque es y muy probablemente acabe siendo la mejor serie de la década. Pero no lloréis más por ella porque ahora su creador, Jesse Armstrong, ha hecho para HBO su ópera prima como director, después de haberse consagrado como un guionista de élite, con la propia Succession, con algún episodio de Black Mirror y de VIP y con películas como In the Loop o Four Lions, que es una película divertidísima y súper bruta. Pues después de haber hecho carrera escribiendo con bastante éxito, se pone ahora detrás de una cámara para entregarnos Mountain Head, una nueva sátira sobre ricos que solo ven su propio ombligo. Vamos con una sinopsis muy rápida de Mountain Head, que hay mucha tela que cortar. 4 amigos ricachones se reúnen en una lujosa casa de montaña para pasar presumiblemente una noche de póker. Pero todo se va a torcer por culpa de los negocios y de los egos. La clásica fórmula de aislar a los personajes físicamente para representar ese aislamiento metafórico que representa a los ricos en su torre de marfil. Y todo ello mientras fuera el mundo se está yendo a la mierda y en gran parte es por culpa de ellos. Estos 4 personajes son fácilmente identificables con personas reales, porque la peli tiene pretensiones de crear algo que nos suene, pero que a la vez nos resulta lejano. Y presenta a los 4 literalmente en 5 minutos, con una gran pericia, porque en esos 5 minutos ya sabes quiénes son más que de sobra. Y piensas, vale, no pertenezco a ese mundo, pero quiero saber a dónde me lleva. Y es que usa el lujo, porque ya desde el principio vemos cochazos, jets privados, una casa lujosa, y usa esto como un caballo de Troya para captar nuestra atención, porque aunque alrededor de esto haya cosas que despreciemos, posiblemente por una cuestión de clase, es algo lo suficientemente exótico, lo suficientemente lejano como para despertarnos una curiosidad. En la peli se usa mucho el discurso de que las redes sociales son un tumor para nuestra sociedad por su capacidad de manipular y de distraernos. Y, sin embargo, es el mismo mecanismo que ha utilizado para atraer al espectador rápidamente, lo cual sería un punto negativísimo si se quedase en esa superficialidad de lo aparente, que es el principio básico que rige las redes sociales. Sin embargo, al igual que con Succession, intenta ir más allá de una trama de ricos siendo ricos, independientemente de la destreza que después haya tenido para hacerlo. Pero ha esquivado la trivialidad, que por otra parte es lo mínimo que deberíamos exigir al cine, pero eso es otro tema mucho más largo. Y es que Mountain Head está llenísima de comentarios de relevancia actual, principalmente en cuanto a los medios de comunicación de masas y, ya digo, su facilidad para crear un relato perfectamente milimetrado para conseguir que los creadores de ese relato consigan sus objetivos, que normalmente son económicos. También hay comentarios sobre la manosfera, sobre la IA, sobre filosofía barata, que eso es algo también muy común últimamente, lo de quedarse solo con los titulares de presupuestos filosóficos y manejarlos según conveniencia. En fin, es una peli que conoce bien su presente y que especula sobre el futuro, pero yendo a lo seguro y a lo que ahora mismo vemos como más lógico y probable que pase. Y si alguien la ve y le resulta como muy actualizada, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo ultra rápido, que sepa que es porque empezó la producción en enero, se rodó en marzo y se acaba de estrenar ahora mismo. También es verdad que no es una producción difícil porque son 4 personas en una casa. Los 4 protagonistas están estupendos. Obviamente Carell es el mejor, porque siempre lo es en todo. Pero me gustaría destacar a Cory Michael Smith porque tiene esa cara. No diré de qué, por no ofender a personas específicas, pero tiene esa cara que necesita el personaje. Todo el cast es un acierto tremendo. Y tremendo también el acierto de guión al dotar a los personajes con características que los complementan pero a la vez los separan al máximo. Es decir, los une el dinero, pero cada uno tiene que ser
el macho alfa, el que lleve la razón en todo y el que más dinero tenga. En ese sentido, hay un gag recurrente muy gracioso porque el personaje de Jason Schwartzman es el millonario más pobre de todos y es como el beta de la peli. Con respecto a la construcción de los enfrentamientos entre ellos, tenemos el claro y principal ejemplo de que uno de ellos es un creador de una IA que hace deepfakes hiperrealistas y otro ha creado una aplicación para distinguir cuando una imagen es falsa. Que por cierto, este personaje interpretado por Ramy Youssef es el único que tiene un poquitín de conciencia social. Y hay como un beef entre ellos que los lleva a reflexiones filosóficas interesantes y no sé si necesarias, pero sí que totalmente oportunas. Con todos ellos, lo que hace Armstrong, además de mayormente dotarlos de una tridimensionalidad, pero únicamente con respecto a lo moralmente repudiable, lo que hace es muy parecido a lo que hizo en Succession, solo que no hace que empaticemos, sino que los comprendamos, lo cual a la vez es como muy diferente. Hace que comprendamos esas ideas totalmente alejadas de la realidad, porque son auténticos dementes, pero cuando lo exponen todo, comprendes su demencia. No estoy diciendo que la compartas, pero entiendes por qué son tan imbéciles. Magistral eso, teniendo en cuenta que los tenemos que soportar 2 horas en un mismo escenario. Ten en cuenta que eso es muy complicado desde el punto de vista de guión, pero es que Armstrong ya ha demostrado de sobra su genialidad y le ha encontrado perfectamente el punto a lo absurdo del capitalismo. Sabe cómo hacer funcionar un humor incómodo a partir de una concepción socioeconómica que podríamos perfectamente calificar de opresora. Como retratista del comportamiento de la clase alta actual, caracterizada por un ego colosal y unas ambiciones desmedidas, pues sigue siendo el mejor. Junto a Armando Iannucci, que es el creador de VIP, que es posiblemente la mejor comedia de los últimos 20 años. Ambos son como los reyes de la sátira y los reyes del posthumor. Que ya que vamos por ahí, la peli tiene muchas de las peculiaridades del posmodernismo, porque, por ejemplo, la mentira. Que algo sea mentira no importa. De hecho, uno de los personajes literalmente dice que ya no importa nada. Conseguir lo que se quiere es lo único verdaderamente valioso. Y ya pues aprovecha eso para hacer mofa del nihilismo y del cinismo que impera en nuestro mundo. Hay muchas características que permiten conectar esta película con Succession. Y según mi intuición, probablemente errónea, Armstrong tenía ideas desechadas de la serie y eran demasiado jugosas como para tirarlas a la basura. Así que ha terminado haciendo una peli con un engranaje muy parecido. Diálogos rapidísimos, inteligentísimos, explicativos, pero sin ser cargantemente expositivos. Y aún así, aunque no paran de parlotear todo el rato, sus caras y sus gestos dicen mucho más de ellos y dicen mucho más de la película en sí. En cambio, al ser su ópera prima como director, la cámara no funciona de igual manera que en la serie. No tiene ese nervio que hacía al espectador partícipe del estrés de los personajes. Y no tiene esos zooms rápidos a las caras que eran tan graciosos. Pero tampoco es algo que la peli necesite con urgencia, porque funciona bien sin que haya un sello específico. También es verdad que el guión falla en algunos momentos y hace cosas sin mucho sentido, porque como que necesita coger un atajo para seguir desarrollando sus ideas. Y también es verdad que todo el recorrido de la película no tiene una homogeneidad tonal, porque de vez en cuando la peli coge caminos que parecían no haber plantado anteriormente, y eso puede hacer que algunos espectadores se descuelguen por una cuestión de interés temático. Hay 2 o 3 momentos en que el guión vira repentinamente hacia otras cuestiones. Parece que no quiere dejarse nada sin tratar, a la vez que también se esfuerza mucho por no aburrir. Y a mí me parece bien en este caso. Me ha gustado su ambición y no me ha aburrido en ningún momento. Además, que ha hecho una cosa que no consiguió con Succession, y es que me sienta mal viéndola, que me sienta agobiado, como si no fuese el dueño de mi destino. Ver a 4 tíos discutiendo sobre cómo van a manejar el mundo es totalmente diabólico. Y me alegro que por ahí me haya revuelto un poco, porque esas cosas son las que debe de hacer el cine. Entonces, la película
¿Propone algo exagerado y ridículo? Pues sí, es bastante obvio que sí. Y esto se puede pensar tanto como algo bueno como algo malo. Yo, por ejemplo, pertenezco al primer grupo. Y si encima a esto le sumamos un buen entretenimiento, pues tenemos las tres principales características que componen nuestra realidad. Y quizás lo que cuenta no sea tan loco como parece.